Nos gozamos que el Señor nos da esta oportunidad para reunirnos por estos medios, para agradecerle por lo bueno que Él ha hecho por nosotros. Gracias al nombre del Señor, para compartir su palabra, para que mediante su palabra Él continúe transformándonos a nosotros, haciendo el cambio que Él quiere hacer en nuestras vidas. Gracias al nombre del Señor. Le damos la bienvenida también en este momento a las personas que están integrándose a la porción del estudio de la palabra por medio de la transmisión que estamos haciendo por Facebook Live. Que el Señor le bendiga donde quiera que se encuentre. Y vamos inmediatamente a empezar el estudio de la palabra del Señor. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, que tú nos das, Señor, la oportunidad de reunirnos por estos medios, Señor, para reconocerte, para alabarte, Señor, para glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. Te damos las gracias, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros y te pedimos, Dios mío, que en el día de hoy, Señor, que tú nos des la palabra que tú tienes para nosotros, Padre Santo. Tú conoces la necesidad de cada uno de nuestros corazones. Tú conoces las situaciones que cada uno de nosotros vamos a enfrentar, Señor, en nuestro día a día, en esta semana que viene. Te pedimos, Dios mío, que seas tú guiándonos, dirigiéndonos, que esta palabra, Señor, sea una palabra de fortaleza, una palabra que nos prepare, Señor, una palabra, Señor, que nos ayude, Señor, a serte fieles, Señor, en todo lo que nosotros hacemos. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Nosotros vamos a seguir con la ayuda de Dios dando continuidad al estudio que hemos estado llevando de Primera de Samuel. Y la semana pasada nosotros estuvimos estudiando en Primera de Samuel el capítulo 18. Y allí vimos ante los logros de David, ante las victorias que Dios le estaba dando a David. Vemos que había una reacción distinta en lo que era Saúl y Jonatán. Cuando Saúl escuchaba aquel cántico que las mujeres llevaban cuando salían a recibirlo de guerra, que decían Saúl hirió a miles y David hirió a 10,000, a decenas de miles, 10,000. Saúl esto no le gustaba, esto provocaba celos en Saúl. Saúl era alguien que estaba apegado al trono. Aunque ya Dios le había anunciado por parte de Samuel que el trono no sería para él y para su descendencia, pero vemos que él estaba pegado al trono y cualquier persona que fuera popular, que tuviera algún tipo de éxito, Saúl lo veía como una amenaza al trono. Fue tanto el enojo de Saúl que vimos en el capítulo 18 que cuando llevaron a David, como estaban acostumbrados a llevar a David a tocar el arpa ante Saúl para que aquellos demonios que atormentaban a Saúl se apartaran de él, vimos que en esa ocasión Saúl entonces le tiró su lanza a David en 2 ocasiones para matar a David. Eso fue a causa del celo. Y lo hizo eso en 2 ocasiones. Trató de matar a David, pero David lo esquivó en esas 2 ocasiones. Saúl vimos que no había cumplido lo que él había prometido a David. Cuando él prometió que se le iba a dar riquezas, que se le iba a entregar a su hija por matrimonio al que matara a Goliat. Vimos que no le había dado a su hija en matrimonio a David. Vimos todavía más de allí, vimos que él incluso incluyó una condición adicional. Dijo que para que le iba a dar a su hija, pero que tenía que ir y pelear las batallas de Jehová. Pero esto Saúl lo había hecho con la intención de que David se enfrentara a los filisteos, para que los filisteos mataran a David. Pero vimos que cuando él ponía estas proposiciones y en las circunstancias que él ponía a David, Dios continuaba dándole la victoria a David. David salió victorioso en cada una de estas batallas que llevaba en contra de los filisteos. Pero con todo y eso, Saúl falló. Saúl no le dio su hija en matrimonio a David, sino que vimos que se la dio a otro. Y entonces le propuso darle a su hija menor en matrimonio a Mical, pero fue más allá y añadió una condición adicional. Él tenía entonces ahora que para que Saúl le diera a su hija menor en matrimonio a Mical, tenía que matar a 100 filisteos.
pero de nuevo esto era parte del esfuerzo de Saúl de encubiertamente poner a David en situaciones difíciles para que los filisteos fueran que mataran a David. Pero vimos que Dios estaba con David y fue más allá del requisito que Saúl le había impuesto. En vez de matar a 100 filisteos, él acabó con 200 filisteos, y Saúl entonces le dio su hija en matrimonio a David. Esa era la condición de Saúl, pero vemos el contraste en lo que es Jonatán. Vemos que Jonatán era alguien que estaba en línea para ser la persona que el heredero del trono, de la corona de la nación de Israel. Pero eso a Jonatán no le interesó tanto, sino que cuando él escuchó las palabras de David, cuando él vio lo que Dios estaba haciendo por medio de David, cuando él vio la victoria, esa gran victoria que Dios le había dado, esa gran salvación que Dios le había dado por mano de David, a Jonatán no le importó nada. A Jonatán no le importó que él estaba en línea. Él entendió que Dios estaba usando a David. Él entendió que el mismo Dios que le había dado victorias a Jonatán era el Dios que estaba obrando en David. Y vimos que Jonatán se desprendió de sus ropas reales, se desprendió de su arco, se desprendió de su espada y lo puso todo a la disposición de David. Vemos que Jonatán no tenía su mirada puesta, la importancia puesta necesariamente en lo que él podía obtener por medio de ser hijo de Saúl, sino que él le dio más importancia a lo que Dios estaba haciendo, a quien Dios estaba usando. Y vimos que entre Jonatán y David se formó una amistad cercana, y comenzamos a ver esa amistad de Jonatán y David, una amistad que es más cercana que una amistad de hermanos. Hoy vamos a darle seguimiento a este estudio de Primera de Samuel, y con la ayuda de Dios vamos a estar estudiando los próximos dos capítulos, el capítulo 19 y el capítulo 20. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Dice la palabra del Señor. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana, y estate en lugar oculto y escóndete, y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés. Y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo: No peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano, él arriesgó su vida, y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: Vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David, y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Habíamos visto anteriormente que las condiciones que Saúl le estaba imponiendo a David con relación de darle a su hija en matrimonio eran situaciones para poner a David en dificultades, y era secretamente tratando de matar a David. Pero vemos que ya la situación iba escalando. Ya Saúl ante las veces que él había intentado de matar a David secretamente habían fallado. Ya él entonces va abiertamente y le declara a sus siervos, entre los cuales estaba su hijo Jonatán, que mataran a David. Pero vemos que Jonatán tuvo una conducta astuta ante esta amenaza. Él fue inicialmente a donde David y le declaró lo que estaba sucediendo, y David entonces se escondió en un lugar seguro antes de Jonatán ir a donde su padre para confrontarlo con esta situación, con esta orden que él le había dado a sus siervos. Vemos en el caso de Jonatán que Jonatán era un consejero
sabio, vemos ante Saúl, ante su padre, vemos que es un consejero que no tiene temor a llevarle la contraria. Vemos que dice, no peque el rey contra su siervo David. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? O sea que no esconde la falta, lo que Saúl está proponiendo hacer ante David. Y eso es muy valioso, tener una persona que no tenga temor a enfrentarse a la autoridad y dejarle saber con todo el respeto que las cosas están mal, que las cosas no se deben de hacer así. Pero lamentablemente muchas personas prefieren rodearse de personas que solamente le den el sí, le den la aprobación a todo lo que hacen. Y nosotros debemos de tener personas a nuestro alrededor que tengan la capacidad de confrontarnos, de decir no, bíblicamente esa conducta, bíblicamente lo que tú estás diciendo, lo que tú estás haciendo no está correcto. Y precisamente esto es lo que nosotros estamos viendo en Jonatán, y es algo, una conducta muy valiosa. Y vemos en el caso de lo que estaba sucediendo y lo que Jonatán le declara, que David no había hecho nada en contra de Saúl para que Saúl se levantara para matar a David, para que Saúl tenga ese tipo de odio que él tenía ante David. Incluso David lo único que le había hecho a Saúl y al ejército, a la nación de Israel, había sido bien. Él había sido el único que se había levantado en contra de Goliat cuando todos tenían temor de levantarse ante Goliat. Dios lo había usado ante batalla y no había perdido ninguna de las batallas en las cuales él había estado presente. Vemos que el pueblo apreciaba, amaba a David, porque vimos anteriormente que cuando él se iba y regresaba, dándonos a entender a nosotros que cada vez que él se iba y regresaba victorioso, y los familiares que salían a la guerra estaban regresando vivos, lo que era algo muy valioso para los familiares que se quedaban atrás y estaban con angustia acerca de lo que sucedería con los familiares de ellos que habían ido a la guerra. Pero ante toda esta situación, ante toda esta victoria, David no había exigido nada. Saúl lo había engañado en relación a lo que le iba a dar. No le había dado su hija en matrimonio y continuaba cambiando las condiciones. No lo había llenado de grandes riquezas como había prometido. Y podíamos preguntarnos, pero ¿por qué Saúl tiene ese odio? ¿Por qué Saúl se levanta en contra de David? Pero lamentablemente esto es lo que sucede en lo que nosotros vemos en la confrontación que hay entre las personas que se dejan usar por el enemigo y los hijos de Dios. Hay un conflicto continuamente que se desarrolla en nuestro diario vivir, y muchas veces nosotros podemos estar en un lugar de empleo, estar en cualquier lugar, y a veces vemos situaciones que no nos explicamos por qué nos suceden, situaciones en las cuales hay personas que se levantan en contra de nosotros y tratamos de razonar el por qué está sucediendo, por qué esta persona me trata de esa manera, por qué esa persona me odia, qué es lo que está sucediendo. Y vemos precisamente que lo mismo que le sucedía a David con Saúl es lo que sucede. Es que cuando uno ha creído en el Señor, cuando uno ha sido lavado en la sangre de Cristo, cuando uno es una amenaza al reino de las tinieblas, el enemigo se levanta en contra de uno. Asimismo, como Saúl, vemos que se está levantando en contra de David. Vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 10 al 12, el Señor Jesucristo nos dice: bienaventurados a los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron ante vosotros. Cuando estas cosas a nosotros nos sucedan, no nos atormentemos, no nos sorprendamos, identifiquemos lo que está sucediendo en ese momento y gocémonos. Que eso nos sirva a nosotros de confirmación, que nosotros vamos en el camino correcto, que eso nos sirva a nosotros de confirmación que el Señor nos está usando. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos entonces que del versículo 8 en adelante,
vemos que se levanta entonces guerra con los filisteos y Dios entonces le da la victoria a David. Los filisteos huyeron delante de David y aunque Saúl había pronunciado, había jurado que no le quitaría la vida a David, que dejaría a David tranquilo, vemos que entonces esta victoria que Dios le da ante los filisteos provoca celos en Saúl, y ese espíritu malo que atormentaba a Saúl se aprovechó de esta situación, y cuando David entonces fue a tocar el arpa como él solía hacerlo cuando Saúl estaba pasando por esos momentos en los cuales era atormentado por ese espíritu malo, Saúl trató de tirar la lanza a David una vez más, y David se escapó, esquivó la lanza. Y Saúl se escapó, David se escapó, y David fue a su casa, pero Saúl todavía persistió en su intención de matar a David, y él envió mensajeros a la casa de David. Estos mensajeros eran matones, eran sicarios, y Saúl lo envió a casa de David para que lo acecharan, para que lo vigilaran. Así cuando David saliera en la mañana, entonces ellos pudieran echarle mano a David. Pero ¿qué sucede? Que la hija de Saúl, que era la esposa de David, Mical, se enteró de lo que estaba sucediendo. De alguna manera se enteró. La Biblia no nos explica, no nos dice cómo ella se enteró, pero ella se enteró de que había esa amenaza ante David, ante la vida de David, y le dijo que huyera esa misma noche por su vida. Ella asistió a David para que él escapara, descolgándolo por la ventana. Es posible, se dice incluso que donde ellos vivieran estuviera su casa adyacente, estuviese su casa en lo que es las murallas de la ciudad, por lo cual tal vez eso le permitió a David que huyera por la ventana y se escapara de aquellos hombres que lo estaban vigilando, que lo estaban acechando, que estaban esperando que él saliera por la mañana. A él no salir en la mañana, entonces aquellos hombres que Saúl había enviado fueron y cuestionaron acerca de David. Y la esposa de David entonces le dijo que David estaba enfermo. Y no sabemos por qué él estando enfermo, ellos no le echaron mano. Es posible que ellos lo hayan visto porque vemos que ella, la Biblia nos dice que tomó imágenes. Ella tomó imágenes, una imagen, una estatua, y la puso en la cama para hacerla pasar por David. Es posible que ellos lo hayan visto a la distancia y no se hayan acercado. No sé si había algún tipo de riesgo, algún tipo de enfermedad contagiosa, algo que por lo cual ellos no se acercaron a David. Pero vemos que ellos no se acercaron a David, ellos lo dejaron y regresaron entonces a donde Saúl, y Saúl los envió de regreso a que le echaran mano a David, a que lo tomaran a David. Saúl le dice: tráiganlo, aunque lo traigan con todo y cama, que yo lo mato aquí. Entonces ellos regresaron a la casa de David, y cuando fueron a la habitación de David se enteraron de que habían sido engañados, se enteraron de que aquel que ellos pensaban que era una persona que estaba arropada, había sido una estatua que Mical había puesto para hacerla pasar por David. Entonces el rey Saúl confrontó a su hija de por qué ella lo había engañado, por qué ella había dejado escapar a su enemigo. Dijo Saúl a su hija Mical, a lo que ella le respondió que David había amenazado su vida, que si ella no lo hacía, que él la amenazó con que la mataría. Pero sabemos que eso no fue así. Pero cuando vemos este episodio del cual se nos está hablando aquí, de este escape de David, que David huyó por su vida, que el rey Saúl con todo el poderío, con todo el acceso a los hombres de guerra, a estos mercenarios que había enviado detrás de David, van detrás de David para quitarle la vida. Vemos que David nos relata este evento en el Salmo número 59. En el Salmo número 59 nos habla de estos momentos difíciles en los cuales David está pasando en este momento. Vamos a ver unos cuantos versículos que nos describen esta experiencia que David tiene en su escape. Dice: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Porque aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos.
no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro, y mira. Dice el versículo 16 y 17. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Como vemos también en estos eventos que están sucediendo, vemos algo interesante. Y es que esta hija de Saúl, Mical, vemos que dentro de las pertenencias que ella tiene en su hogar, ella tiene ídolos, tiene esta imagen, tiene esta estatua. De acuerdo a la palabra que se utiliza aquí, se habla de un terafín, o sea que se está hablando sin lugar a dudas de un ídolo, de algo que se usa para adoración. ¿Y qué sucede? Que cuando nosotros vemos la propuesta que vimos en el capítulo 18 que Saúl había dado de dar a su hija en matrimonio a David, él no le ofreció su hija a matrimonio a David por el amor que él le tenía a David. Sino que incluso todo lo contrario. Lo vemos en Primera de Samuel, lo vimos en el capítulo 18, versículo 21. Cuando él propuso dar a esta hija por matrimonio a David, Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Ya habíamos visto la parte acerca de los filisteos, de que él quería que los filisteos mataran a David. Él lo puso en situaciones difíciles en contra de los filisteos, pero él salió victorioso porque Dios le dio la victoria. Pero vemos ahora entonces la parte del lazo, que le sea por lazo, que nos está hablando, porque el lazo que ella le iba a hacer a David era que ella tenía ídolos en su casa. Y era una situación difícil para David, porque David estaba atado a las restricciones de que estaba casado con la hija del rey. Tenía que tener y caminar diplomáticamente dentro de esa situación, políticamente dentro de esa situación, de que al él casarse con la hija del rey, ella tenía ídolos y no había nada que él podía hacer al respecto. Él no podía exigirle que sacara esos ídolos, que dejara esos ídolos. Pero Saúl, dejándose ser usado por el enemigo, está utilizando esta situación para tener ídolos cerca de David. Porque cuando nosotros vemos en la historia del pueblo de Israel, esa es una práctica común en la cual los hombres van detrás de estas mujeres y las mujeres los llevan a que ellos adoren ídolos. Cuando nosotros vemos que en Éxodo capítulo 20 el Señor condena la adoración de los ídolos. Dice, versículo 4 al 6 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Nos habla de la adoración de los ídolos. Dios prohíbe determinantemente que eso es algo que él condena. Y vemos que Saúl pone a David dentro de esta situación para hacerle un daño aún más peligroso que el daño que los filisteos le podrían hacer. Porque el daño más grande que los filisteos le podían hacer a David era que podían quitarle su vida. Pero David, el daño que esto le podría hacer a David iba más allá de quitarle su vida, porque esto le podría quitar a David la relación que él tenía con Dios, alejar a David de los caminos del Señor. Y David entonces, como cualquier persona que está fuera del Señor, podría morir perdido, podría morir sin esperanza. Y esto es lo que Saúl se propone al hacer esto. Si David se aleja de los caminos del Señor, Saúl entiende que Dios era la fortaleza, que era quien protegía a David, que era que estaba con David. Entonces David se convertiría en una presa fácil.
Y en esto nosotros vemos que el enemigo no tiene una sola estrategia, el enemigo tiene varias estrategias que él usa para hacer daño, que él usa para hacernos caer. Anteriormente habíamos visto que él había tratado desde afuera, tratando que los de afuera, que los filisteos lo mataran. Ahora vemos que cambia la estrategia al darse cuenta que no le está funcionando y trata de hacerle daño desde su casa, desde su hogar, poniendo a alguien dentro de su hogar para que le sea lazo, para que lo ate, para que afecte la relación que él tiene con Dios, y está haciendo esto en lo que la Biblia se refiere como un yugo desigual. Un yugo desigual es algo que el Señor condena. Es cuando en una pareja son dos personas que tienen creencias, pensamientos distintos. Cuando un cristiano se junta con una persona que no le sirve al Señor, que tienen intereses distintos. Cuando nosotros vemos en el día a día y nos encontramos con estas situaciones, típicamente vemos que la persona que no le sirve al Señor, en la mayoría de las ocasiones se opone al servicio al Señor, le sirve de lazo, tiene diferentes prioridades. Precisamente por eso, cuando nosotros vemos en la segunda carta de los Corintios, vemos que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios en el versículo 14 y 15. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Saúl está haciendo el trabajo del enemigo, usando las estrategias, las artimañas del enemigo para comprometer la relación que David tiene con Dios, para afectar esta relación, para meterse en el medio de esta relación. Vemos que entonces David escapa. Escapa de estos mercenarios que Saúl había enviado para que se lo llevaran, y él va entonces a donde Samuel, que se encuentra en Rama, y le contó entonces todo lo que había sucedido con Saúl, todo lo que Saúl había hecho. Ya Samuel conocía bien a Saúl y se imaginaba tal vez lo que estaba sucediendo y cuál iba a ser la actitud de Saúl. Saúl entonces se enteró de dónde David había ido, y que David estaba con Samuel, y envió de nuevo mensajeros, envió hombres para que sacaran a David, para que le llevaran a David. Y cuando estos hombres llegaron al lugar donde estaba Samuel, estaba David y estaba Samuel, que siempre lo vemos que está rodeado por profetas. Siempre que vemos a Samuel en esta situación, vemos que lo encuentran a Samuel en un culto de alabanza y de adoración, que el Espíritu de Dios está sobre ellos. Y precisamente esto es lo que sucede cuando estos hombres llegan a donde está Saúl, está David y están los profetas. Ellos llegan allá y ven que se encuentran en una situación donde no tienen una guarda, donde nadie los está cuidando. Tal vez se imagina que están en una misión que es extremadamente fácil, donde solamente tienen que extraer a alguien que está desprotegido, que no tiene ningún hombre de guerra, nadie que lo defienda. Pero muy equivocados ellos estaban, porque cuando ellos llegaron allá y se encontraron con esa situación donde había un mover de Dios que estaba en aquel lugar donde estaba David, Samuel y estaban los profetas, el Espíritu de Dios entonces cayó también sobre estos hombres que Saúl había enviado para que le trajeran a David. Y no pudieron hacer nada, no pudieron tocar a David. Ellos llegaron y regresaron a donde Saúl, les contaron lo que había sucedido, y Saúl entonces trató de nuevo y envió un grupo de hombres de nuevo para que le buscaran a David donde David estaba. Cuando ellos llegaron allá, sucedió exactamente lo mismo que había sucedido anteriormente. El Espíritu de Dios cayó sobre ellos y no permitió que ellos hicieran nada, no permitió que ellos tocaran a David. Ellos regresaron a donde Saúl, contaron lo que sucedió, y Saúl entonces envió por tercera vez un grupo de hombres para hacer esto, para extraer a David, para que le llevaran a David. Y lo mismo sucedió, el Espíritu de Dios cayó sobre estos hombres y no permitieron que le llegaran, que tocaran a David. Entonces Saúl, al ver esto que estaba sucediendo, entonces decidió él mismo ir allá para él mismo entonces llevar a David, coger a David, apresar a David. ¿Qué sucede? Llega Saúl allá, pregunta dónde están ellos, y el Espíritu de Dios también
cae sobre Saúl, y dice que Saúl entonces también comenzó a profetizar como las personas que estaban allí. Saúl entonces se desprendió de sus vestimentas reales y se quedó allí, estuvo profetizando, no pudo él tocar a David. Vemos que Dios está con esto, dándole a entender a Saúl. Tal vez Saúl fue muy confiado, tal vez Saúl fue con mucha pompa, fue vestido de las vestimentas reales, que hay uno más grande que él, que hay uno más poderoso que él, que hay uno que no había nada que él podía hacer para en contra de David. No podía tocar a David porque David tenía una protección que iba más allá de lo que él podía ver. Él fue y quedó humillado, se desprendió de sus ropas reales, y Dios con eso estaba enviando un mensaje a Saúl. Muchas veces nosotros nos encontramos en una situación difícil de persecución, y muchas veces nosotros nos preocupamos por cuál va a ser el método, cómo es que el Señor me va a sacar de esta situación. Y definitivamente David estaba en una situación similar porque no tenía ningún tipo de protección física, no tenía una escolta, no tenía soldados que estaban protegiéndolos, pero había un ejército que no se veía más poderoso, que estaba cuidado de David, que estaba protegiendo a David, y ese mismo ejército es el ejército que nosotros tenemos. No hay nada ni nadie que pueda llegar a nosotros, ninguna situación, sin que antes sea aprobada por el Señor. Esta situación que se está presentando, ninguna de estas situaciones fueron situaciones que le llegaron al Señor por sorpresa. Ya el Señor tenía conocimiento de antemano lo que iba a suceder, y aunque había preocupación en David cuando él se estaba escondiendo, cuando él estaba huyendo, en el cielo no había un corre-corre, en el cielo no había preocupación, porque el Señor tenía determinada la manera que él iba a usar para salvar a David. Vamos entonces a seguir con el próximo capítulo, el capítulo 20. Después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo: en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me lo descubra. ¿Por qué, pues, me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. David se encuentra en una situación difícil. Saúl lo está buscando para matarlo, y él no tiene ninguna idea por qué Saúl lo quiere matar. Él lo único que había hecho con Saúl es ser un siervo fiel, ser alguien que Dios lo había usado. Vemos que David nunca se levantó en contra de Saúl, aún teniendo a Saúl vulnerable delante de él. Él nunca se levantó, él fue fiel a Saúl. Él no entiende por qué Saúl se está levantando en contra de él, pero la razón era la desobediencia de Saúl, la desobediencia, la rebeldía de Saúl había provocado que él se levantara en contra de David, había provocado que el pensamiento de Saúl se entenebreciera. Y que los demonios lo atormentaran, que los demonios afectaran su conducta en lo que él estaba haciendo. Y esta era la razón por la cual Saúl quería destruir a David. Era envidia que él tenía a David. Eran los demonios que se levantaban en contra de David, porque David andaba con Dios, y los demonios siempre se levantan en contra de todo aquello que representa a Dios. Y esto es lo que está sucediendo. Saúl... vemos que el caso de Jonatán, vemos a Jonatán en la actitud de Jonatán, a un Jonatán que podríamos decir que es un Jonatán optimista. Un Jonatán optimista, un Jonatán que le dice: no te preocupes, David, a ti nada te va a suceder, mi papá no va a hacer nada que no me lo cuente, yo soy su consejero principal, yo soy la persona que está ahí todo el tiempo. Pero David
entiende que no necesariamente esto es así. David entiende cómo funcionan las cosas, entienden que ya para este tiempo el rey Saúl tiene que haberse enterado de la relación, de esta amistad cercana que había entre Jonatán y entre David, y que él, si quería matar entonces a David, no le iba a informar a Jonatán, porque Jonatán podría frustrar estos planes de matar a David. Y David le responde que hay un paso solamente entre él y la muerte. Hay un paso solamente entre él y la muerte. Y esto era lo que David había estado viviendo. Ya habíamos visto en 3 ocasiones en las cuales Saúl le había tirado la lanza a David, y David le había esquivado la lanza de Saúl para salvar su vida. Ya habíamos visto cómo Saúl había enviado estos mensajeros a casa de David, aquellos matones a casa de David para que lo vigilaran, pero David logró escapar esta vez con su esposa Mical, que lo ayudó a descender por la ventana para escaparse de estos hombres. Y habíamos visto también cómo en 3 ocasiones envió mensajeros cuando David estaba con Samuel, y después fue él mismo con malas intenciones. David sabía que estaba a un paso de la muerte. Y aunque nosotros no vivimos con eso en la mente todo el tiempo, eso debe ser un pensamiento, es una realidad en cada ser humano. Porque cada ser humano, cada uno de nosotros está a un paso de la muerte. Muchas veces nosotros no pensamos en esa cosa. Pero nosotros tenemos que tener ese pensamiento, tenemos que tener ese entendimiento que estamos a un paso de la muerte. Y sabiendo eso, sabiendo que esta vida es pasajera, que esta vida es temporal, entonces nosotros tenemos que enfocar nuestros esfuerzos, tenemos que enfocar nuestra energía en las cosas que son eternas, que no son temporales. Enfoquémonos en las cosas que son eternas. Dice Primera de Juan capítulo 2, versículos 16 y 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa debe ser nuestra conducta, nuestra actitud, al entender que el tiempo que nosotros duramos aquí en la vida es corto en comparación a la eternidad. Entonces tenemos que enfocarnos, poner nuestro esfuerzo en las cosas que son de Dios, en las cosas que permanecen para siempre. Vemos que entonces, ante esta desesperación de David, esta situación de David, entonces Jonatán se pone a la disposición de David, le pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Y David entonces les pone el plan que él tiene a su amigo Jonatán, y el plan que él ha diseñado es que durante ese tiempo había una celebración de luna nueva. Y durante esta celebración de luna nueva, el rey Saúl acostumbraba a traer a todos sus siervos cercanos para hacer una actividad de 3 días, una celebración de 3 días. David le dice a Jonatán que le hable a su padre. Si su padre le pregunta, y le diga que David se acercó a Jonatán y que le pidió ir y regresar a la casa de su padre, a Belén, a celebrar entonces con sus hermanos, a hacer el sacrificio anual que ellos tienen por costumbre, que lo excuse, que por eso David se había ausentado. Ellos con este plan iban a determinar, de acuerdo a la reacción de Saúl, cuál era su actitud ante David. Si el rey Saúl al escuchar esto no tenía una reacción negativa, no decía nada, no le afectaba, entonces ellos entendían que Saúl no tenía malas intenciones en contra de David. Pero entonces, si el rey Saúl se enojaba, decía algo en contra de David, entonces ellos entendían que el rey Saúl estaba tratando de aprovechar esta oportunidad que tenía David cerca de él para quitarle la vida. David cuenta este plan a Jonatán, y este plan le parece bien, y ellos entonces van a poner este plan en marcha. Pero antes de eso, vamos a ver el versículo 8 en adelante. Vamos a leer. Entonces, en este momento, Jonatán toma esta oportunidad para recordarle a David el pacto que ellos habían hecho. Dice: harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú. Pues no hay necesidad, David le está diciendo, no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo:
nunca te suceda. Antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Entonces dijo Jonatán a David: Jehová, Dios de Israel, sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te hiciere saber y te enviare para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Vemos que Jonatán entonces le asegura a David que no tenga dudas, que no tiene que tener temor, que de la manera que él, lo mismo que él vea, que él observe, él se lo va a dejar saber a David a sí mismo, como él lo observe, que si la actitud de su padre es favorable para con David, él le iba a dejar saber a David que la actitud de su padre, del rey Saúl, era favorable, pero que si no era así, también se lo iba a dejar saber a David. También vemos que Jonatán, él entendía que David iba a ser el próximo rey de Israel. Él entendía también que Dios iba a entregar a los enemigos de David en la mano de David, que los iba a eliminar. Pero ¿qué sucede? Que la costumbre para aquellos tiempos era que cuando el rey pasaba, la corona, el reinado pasaba de una familia a otra familia, aquella persona que llegaba al reino, que llegaba a ser el rey nuevo, lo primero que hacía era que eliminaba a todos los familiares de aquel que había sido rey, para eliminar cualquier tipo de amenaza que se pueda levantar en su contra, para eliminar cualquier tipo de posibilidad de que alguien se levante en contra de su corona. Pero vemos que Jonatán le hace a David entonces jurar que no se levantaría en contra de su descendencia, sino que él iba a estar con su descendencia. Y cuando nosotros vemos en la historia del Antiguo Testamento y con la ayuda de Dios, vamos a ver luego cómo David cumplió esta promesa que le hizo a Jonatán en un caso de compasión muy conmovedor que está en el Antiguo Testamento, en el caso de la descendencia de Jonatán. Vemos entonces que David le pregunta que cómo entonces él va a poder comunicar ese plan a David. David entendía que ya para este tiempo, y Jonatán también, Saúl tenía que haber, conociendo la amistad que había entre ellos dos, había colocado tal vez espías, personas que estén persiguiendo cada movimiento de Jonatán, tratando de que Jonatán lo llevara a donde David estaba escondido, lo llevara al paradero donde David estaba escondido. Entonces Jonatán le dice que salgan al campo y le explica cuál va a ser su estrategia. Dice que Jonatán iba a pretender que él estaba practicando el tiro al blanco, practicando con su arco, y se iba a llevar un ciervo, y si le explicó a David el lugar donde se escondiera, que era en la piedra de Excel. Y si Jonatán entonces tirando su flecha la tiraba más allá, era dándole a entender como señal de que tenía que David huir. Pero si la flecha la tiraba más acá de donde estaba David, entonces la señal era de que todo estaba seguro, de que David entonces podría venir. Y esta fue la estrategia que Jonatán diseñó para poder comunicarse con David lo que estaba sucediendo, sin necesidad de estar presentemente, David estando escondido y observando lo que estaba sucediendo y oyendo lo que estaba sucediendo, porque si Jonatán se juntaba con David, entonces lo que ellos entendían era que Saúl estaba siguiendo, observando, teniendo a alguien que espiaba los movimientos de Jonatán. Ellos entonces pusieron este plan en marcha, y cuando entonces el rey se nos dice que se sentó a comer pan,
dice que el lugar de David, siendo cercano, un siervo cercano al rey, parte del personal principal del rey, más cercano al rey, dice que el espacio de David en la mesa estaba vacío, pero el rey aquel día no preguntó por David. Dice que aquel día él pensó que David no estaba limpio. Cuando se nos habla acerca de esto, se trataba como una fiesta, como una ceremonia en la cual la persona tenía que estar limpio ceremonialmente. Y entonces el rey pensó que David no estaba limpio ceremonialmente, había tocado tal vez algo impuro y por eso no podía estar en presencia de ellos el primer día de la fiesta. Pero ¿qué sucede? Que el segundo día también ve el lugar de David vacío y ya entiende que hay algo más que está sucediendo, porque solo tomaba un día de purificación entonces para él poder estar presente, si anteriormente no estaba presente por no haber estado limpio, por haber tocado algo impuro. Entonces cuando Saúl ve que David no está presente el segundo día, entonces pregunta, y en la pregunta que Saúl hace vemos que habla acerca de David despectivamente y pregunta: ¿y el hijo de Isaí? ¿Qué ha pasado con él? Esto es una manera de referirse a David despectivamente. ¿Qué sucede? Entonces Jonatán, así como habían planeado, le explica a su padre Saúl que David le había rogado encarecidamente que le permitiera ausentarse de esta celebración porque su hermano le había pedido que regresara a la ciudad de Belén para hacer el sacrificio anual que estaban acostumbrados a hacer. Pero vemos entonces cuál es la reacción del rey Saúl cuando Jonatán se expresa acerca del plan que ellos tenían. Y dice el versículo 30 en adelante. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Vemos que toda la intención de Saúl es matar a David. No hay una razón racional de él querer matar a David. Y él trata de convencer a Jonatán poniendo enfrente, motivándolo acerca del reino, que es lo único que Saúl puede ver hasta este momento, es el reino que él tiene, y él piensa que Jonatán debe de pensar de la misma forma que él piensa, pero a Jonatán eso no le importa. Jonatán había puesto todo lo que él tenía a los pies de lo que era la voluntad del Señor, lo que él entendía que era lo que el Señor quería hacer con David, y era que David fuera el próximo rey de Israel. Él había dejado el lugar que él entendía que era la común que le perteneciera a él como el próximo rey, y lo había puesto a la disposición de la voluntad de Dios. Y vemos el versículo 32 en adelante, dice: y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Jonatán era alguien optimista. Hasta este momento llegó a Jonatán para entender cuál era la intención real de su padre y que no iba a desistir hasta que él lograra cumplir el propósito de matar a David. Dice: y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Vemos que Jonatán tenía, dice, gran dolor en el corazón. Jonatán, hasta este momento, él pensó que él podía ser un intermediario entre su padre Saúl y David, que él iba a poder de alguna manera resolver este conflicto que había entre ellos. En realidad que había de su padre Saúl para David. Pero no fue así. Saúl tenía un odio
un odio que iba más allá de la razón, era un odio que estaba impulsado por las tinieblas, y este odio le había dado una locura a Saúl. Era tanto así el odio que tenía Saúl, que él llevaba en su corazón, que era impulsado por las tinieblas, que vemos que este odio que él tiene para David era tan fuerte que no le importaba incluso matar a su propio hijo. Vemos que él le tiró con su lanza, y cuando se le tira con la lanza no es algo que es para matar. Vemos el versículo 35 en adelante. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo al tiempo señalado con David, y un muchacho pequeño con él. Y dijo al muchacho: corre y busca las saetas que yo te tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo: ¿no está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho: corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho. Solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo: vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro. Y David lloró más. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, y entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue. Y Jonatán entró a la ciudad. Vemos que hay un nivel de desconfianza incluso en el personal que ellos tienen, que Jonatán tiene consigo. Jonatán incluso no sabe si este mismo muchacho que está con él puede llevar información a su padre Saúl. Precisamente por eso todo lo que se está comunicando, esta comunicación que hay de Jonatán para David en relación a lo que debe de hacer, es encubierta, es secretamente. Solamente ellos entendían lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero vemos que después que Jonatán envía al muchacho que se fuese con su armadura a la ciudad, entonces vemos el último encuentro que hay entre David y Jonatán. Fue la última vez que ellos se vieron. De aquí en adelante entonces va a empezar lo que es una persecución del rey Saúl en contra de David, que va a durar más de 10 años, en los cuales David está huyendo y corriendo, escondiéndose por su vida, porque el rey Saúl se ha propuesto la misión de terminar con la vida de David. David no habiéndole hecho nada, David habiéndole hecho solamente bien, pero solamente por la razón de que lo que provocaba a Saúl, ese sentimiento, esa ira, esa envidia, ese odio que estaba en el corazón de Saúl, era aumentado por la influencia que él tenía de los demonios que lo atormentaban. Tal vez cuando el momento que él estaba más tranquilo, escuchaba a alguien a lo lejos cantando: Saúl hirió miles y David 10,000. Pero cuando la persona está en esa situación, cada circunstancia, cada interacción, hay cosas que le traen eso a la mente para atormentarlo. Pero es el enemigo trabajando en la mente de Saúl para no solamente destruir a David, sino para su autodestrucción, porque el enemigo solamente esa es la función, es matar, es robar y destruir. O sea, él quiere acabar no solamente contra los hijos de Dios, contra los que le sirven a Dios, sino que él acaba con los mismos siervos de él. Su intención es terminar con ellos también. Hasta aquí entonces los capítulos que hemos estado viendo en el día de hoy, el capítulo 19 y 20 de Primera de Samuel. Yo les exhorto que para la semana que viene lean anticipadamente los próximos 2 capítulos, el capítulo 21 y 22 de Primera de Samuel. Con la ayuda de Dios vamos a tratar de cubrir los próximos 2 capítulos.
vamos a cerrar orando. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, que tú nos has permitido compartir tu palabra, Dios mío. Te pedimos que tu palabra en el día de hoy, Padre Santo, que en todos los lugares, en todos los oídos, Padre Santo, los hogares, que donde ha llegado esta palabra, que haya sido de bendición, Padre Santo, que tú bendigas a cada hogar, cada oído, cada familiar de las personas que estuvieron aquí presentes, escuchando tu palabra y escuchen tu palabra que se ha presentado en el futuro, Padre Santo. Te pedimos que esta palabra permanezca en nuestros corazones, Señor, que nosotros la pongamos en obra, Padre Santo, que nosotros cuando se presenten inconvenientes, Señor, no nos sorprendamos, Padre Santo, sino que esas situaciones, Padre Santo, esa oposición, Padre Santo, no sea confirmación de lo que tú estás haciendo en nuestra vida, de cómo tú nos estás usando, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Nosotros ahora nos despedimos de las personas que han estado con nosotros a través de la transmisión que estamos haciendo de Facebook Live. Le invitamos a que de la misma forma que estuvieron con nosotros en el día de hoy, nos estén con nosotros la semana que viene. Los invitamos y como dijimos, les exhortamos que lean los próximos 2 capítulos, el 21 y el 22 de Primera de Samuel, anticipadamente. Yo sé que será de bendición para su vida. Dios le continúe bendiciendo.